Bendiciones de parte de Dios sobre cada uno de ustedes que van a estar acá. Es un honor y un placer poder conectarme con ustedes a través de estas vías, esperando que el Señor traiga la palabra correcta y la dirección correcta, que vaya en sintonía con su asignación, con su llamado, con su propósito. Para mí es un placer, de verdad que sí, poder hablar de la grandeza del Señor. Hoy apenas es nuestra segunda intervención en lo que es este seminario, esta etapa formativa de introducción a la profecía. Yo quiero que desde ya, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, hoy yo quisiera hablar de las almas proféticas. Almas proféticas. Es algo, un tema que Dios lo trató conmigo, es una revelación. Estamos casi a punto de iniciar. Bien, almas proféticas. ¿De dónde viene el término almas proféticas? ¿O qué son las almas proféticas? El campo profético es uno de los campos más interesantes y asimismo probablemente uno de los menos inspeccionados por la cristiandad. Porque contrario a lo que muchas personas piensan, que ellos abogan por tener un mínimo nivel de conocimiento, un mínimo nivel de formación, un mínimo nivel de aprendizaje para poder obrar según ellos más efectivamente en el campo profético. Lo cierto es que hay que tener, lo que sí hay que tener es conocimiento para tratar en el campo profético. Por esa razón no todo el mundo es efectivo en dicho campo. Por eso no todo el mundo puede tener éxito en dicho campo, ¿no? Porque el campo profético, al ser tan amplio, necesita evidentemente mucha inversión de horas de estudio, contrario a lo que lamentablemente muchos piensan. Almas proféticas. Lo primero que tendríamos que entender respecto a las almas proféticas es que son
almas encarnadas o vinieron a la tierra, pero tenían una función muy específica dentro del Padre. Todo esto es un edificio conceptual para poder entender, y hay que armarlo, el edificio, hay que construirlo. Lo primero que usted debe entender es que nosotros no nacimos producto de los extraterrestres, como nos quieren enseñar. No nacimos producto de el capricho de un Dios, no. Nosotros somos el resultado precisamente de una emanación que ocurrió dentro del Dios infinito. Dicha emanación, Dios nos emanó dentro de él, es decir, hubo un fluir, para tratar de explicarlos en términos humanos. Dios fluyó, hizo fluir dentro de él una emanación. Y dicha emanación entonces fue la que nos creó. Pero como si eso fuera poco, estábamos dentro del Padre, pero estábamos haciendo algo dentro de él. Es decir, que no fue una pérdida de tiempo, no fue por estar que el Padre nos emanó. Y ahí entonces, dentro de él, fue que pudimos ser concebidos como almas proféticas. ¿Qué son las almas proféticas? ¿Son aquellas que adivinan el futuro? No. ¿Son aquellas que premonizan? No. Las almas proféticas tienen una característica. Lo primero es que tenían un apego inmensurable, un apego estrepitoso, si se puede decir, un apego impresionante a su creador. Ya ahí partimos. Son aquellas almas que eligen al Padre, eligen estar conectadas al creador, eligen estar enlazadas al creador por encima de cualquier otra cosa. De manera entonces que esas almas son tan especiales que son almas devotas, son almas que ellas por Dios son capaces de cualquier cosa, porque al ser concebidas dentro de él, ellas fueron expuestas a niveles de entendimiento y revelación acerca de su creador, y ese nivel de revelación las llevó a tomar una decisión dentro del Padre y otra decisión fuera del Padre. Sí, ¿cómo así, ministro? Claro, porque en algún momento estuvimos dentro del Padre y en otro momento Él nos exilió o nos expulsó fuera de Él, y ahí fue que llegamos al Olam HaNeshamot, al universo de las almas. En ese sentido, entonces, las almas proféticas, en primer lugar, están apegadas al Creador. En segundo lugar, lo segundo que tienen las almas proféticas es que ellas nacen de manera orgánica o natural con algo que se llama, o algunos lo llaman, la interpretación del Espíritu. Yo le llamo traductores del Espíritu. Ministro, ¿por qué? Bueno, porque estamos hablando de personas, o en este caso de esencias, de almas, de luces, que pueden interpretar al Espíritu, al Creador, lo pueden interpretar y entender sin el Creador haber abierto su boca. Ellos se conectan, ellos tienen una flexibilidad y una facilidad de conexión con el Creador por el tiempo en que estuvieron dentro de él. Por lo tanto, cuando el alma recuerda, cuando el alma puede recordar, ¿verdad?, su naturaleza primigenia o su naturaleza primaria, ella puede acceder entonces a este tipo de comunicación. Ahora bien, como son almas proféticas, vienen con un diseño exclusivo.
ellas entienden el campo profético, porque ya le dije que es bastante amplio. Ese campo profético está entonces acá, en el contexto de las almas proféticas, hay que explicar varias cosas. Hay varias cosas que necesitan ser entendidas. La primera cosa que debe ser entendida es que el concepto de alma, bíblicamente hablando, tiene 5 implicaciones. Aquí es que empiezan los problemas. Right here. Te voy a explicar por qué empiezan los problemas. Dentro del pensamiento judío, el alma está fragmentada o tiene 5 niveles o 5 manifestaciones o 5 degradaciones. Gradaciones, perdón. Gradaciones. La primera de ellas la llamamos nefesh, que es el cuerpo. La segunda es el ruach o espíritu. La tercera es el aliento o la neshama. La cuarta, la hayá o esencia viva. Y la yehidá, la esencia única. Ajá, y entonces, esos 5 niveles del alma constituyen o componen lo que es el alma. ¿Qué pasa? El alma o neshama, el aliento, o que nosotros lo llamamos como el alma intelectual, el alma pensante, o la parte del alma que piensa, es extraordinaria. ¿Por qué? Porque es la alma consciente que recibe todo lo que pasa en el mundo espiritual, ya sea de la luz o ya sea de las tinieblas. Y esa alma mental lo que hace es que la transfunde o le da un permiso o la comunica la revelación con el alma emocional, el ruach. Como el alma mental es la que recibe todo, ella tiene que pasar al alma emocional sentimientos, emociones, voluntades, sensaciones. Es en ese sentido entonces que los judíos decían que la revelación se recibe en el corazón, aludiendo al alma. ¿Por qué? Precisamente porque como en el alma se recibía la revelación, no se recibía en la mente, sino que la mente o el cerebro simplemente recibe una vaga sensación de lo que ha ocurrido, pero él no puede ponerlo por palabras, él no puede explicarlo. Y ahí radica el problema, porque si no puedes el cerebro descodificar las verdades espirituales, claro, por su estructura y la composición y la limitación con la que fue hecho. El cerebro no fue diseñado para entender verdades espirituales de alto nivel. No, el cerebro fue diseñado para acá, para la materia, pero sí el alma que puede conectarse con los mundos de arriba, con lo que sucede arriba, el alma sí puede y conectarse con dicha revelación. Es por esa razón entonces que hay que descubrir ahora los elementos que componen a un alma profética. Ya yo he dado 2, voy a dar el tercero. Las almas proféticas tienen otra particularidad, que es que ellas, al tener un alto grado de sensibilidad, son almas que tienen dentro de sí, ellas tienen una fuerza espiritual. Ellas tienen
un influjo, un impulso espiritual interno que está más allá de su control consciente. ¿Por qué? Bueno, porque al Padre así le plujo. Es en ese contexto donde decimos, dentro del mismo contexto profético, que cada uno de nosotros ha nacido con un decreto profético o con un decreto oculto. Es decir, esa fuerza interna que el Padre puso en nosotros no es más que un decreto oculto, es una fuerza, es un poder, es una habilidad, una destreza, una información que está dentro de ti, que está dentro de mí, con la finalidad de poder sacar a la luz en cualquier momento, de poder expresar exteriormente aquello con lo que tú fuiste engendrado, aquello con lo que tú fuiste concebido. Es por esa razón que entender las almas proféticas es una tarea ardua, porque son personas que no están conectadas con esta realidad, sino que manejan otras realidades. Gloria a Dios. Ellas manejan otras realidades, ellas manejan otros escenarios, otros contextos, como también manejan este. Manejan múltiples dimensiones y esas dimensiones para ellas no son nada extraño. Le voy a poner un ejemplo. El sueño. El sueño, Dios le dijo al pueblo que le iba a hablar en Éxodo por sueño. O le voy a buscar el texto de Job capítulo 33, que es mejor. Déjame buscárselo. Y así. Job capítulo 33. Okay. Ok. Miren qué dice acá. Sobre todo está dicho, en un sueño y una visión nocturna, Dios abre los oídos de las personas. A lo que el texto se está refiriendo es precisamente a que en sueño o el sueño, dentro del contexto, dentro del pensamiento judío, el sueño es la 60ª parte de la profecía, porque la profecía tiene niveles. Entonces el sueño es la 60ª parte. Ahora, me gusta como dice, me encanta. Dios abre los oídos de las personas, porque los oídos son portales dimensionales de alta conexión y alta frecuencia espiritual. Por eso el alma profética, el alma que es profética, estamos hablando de 70 niveles aproximadamente.
tiene la profecía. Entonces, como el alma profética está formada por el Padre antes de venir a la tierra, cuando el alma profética entra en esta dimensión, ella viene preparada, formada, enseñada y educada. Eso a eso lo que yo llamo educando la esencia. ¿Por qué? Porque necesariamente hay que educar la parte interior tuya en un tipo de entrenamiento, en un tipo de formación, en un tipo de conocimiento que es el que va de acuerdo con lo que tú eres. El 15, verso 15, 33:15, Job, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Pero dice, oiga lo que dice el 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero él no entiende. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Acá hay un punto interesante. Dios habla constantemente en sueños a las almas proféticas. Porque cuando tú estás durmiendo, tú apagas el consciente y enciendes el inconsciente. Y en el inconsciente, como hay una información que está en el alma, que está en tu espíritu, que no se ha hecho consciente porque el cerebro no ha podido traducir dicha información, entonces ahí estamos hablando que Dios habla de esa manera. Pero Dios a veces muestra los sueños, las visiones, y no son entendibles por la configuración del cerebro. Uno, dos, por las sustancias que segrega nuestro cerebro. Y tres, porque no estamos educados lo suficientemente en el aspecto de conocer las imágenes proféticas, las visiones proféticas, los sueños proféticos, todo el aparato profético. Nosotros no estamos enseñados y no estamos formados para poder asimilarlo. Por esa razón, a veces hay sueños que parecen contradictorios, pero es que Dios a veces se puede estar comunicando, o sueños que nuestro cerebro no lo pone bien claro, no nos ayuda mucho en eso, porque lamentablemente escapan del fenómeno de lo natural. ¿Qué sucede? Como las almas proféticas, al quedar atrapadas en este cuerpo, no pueden acceder, uno, a la verdad divina, dos, a las emanaciones, tres, las almas proféticas, hay accesos que le están vedados, es una veda, un velo, porque no pueden ir allá a menos que despierten, que sean despertadas de su sueño interno. Hay personas que no lo saben, pero ellos tienen su alma profética durmiendo. La tienen pasando hambre. Ellos no la alimentan, ellos no la ayudan a echar hacia adelante porque ellos no saben que tienen un alma profética. Al no saber, al desconocer que ellos tienen un alma profética, que ellos tienen un alma que en algún momento estuvo con el Creador, un alma maravillosa, como ellos desconocen eso, entierran esa parte de su alma, de su ser, para a veces complacer a otros que ni siquiera se dan cuenta que tú existes, que tú vives, pero a veces tenemos un afán y queremos encajar y matamos aquello que es nuestro para darle paso a lo ajeno. Maestro, ¿cómo así? Claro. En el mismo momento en que tú sientes hacer algo de parte de Dios y alguien viene y contamina lo que Dios te hizo entender, lo que Dios te dijo, automáticamente tú, oh my God, tú
porque tú le hiciste caso omiso a tu alma profética. Tu alma profética quiso comunicarse contigo, pero tú no lo sabías. Porque como tú todo lo pasas por la mente, tú crees que todo va a venir en el orden lógico y racional. Y probablemente lo más irracional que te suceda, ahí aparecerán las facultades proféticas. En el mismo momento en que usted pisoteó, denigró, rompió, desbarató una opinión propia por la opinión de segundos y terceros que no entienden tu diseño, es muy probable que tú estés sepultando lo único que te puede dar vida y plenitud en esta vida. Entender tu alma profética. Entender tu alma profética. Entonces, ¿dónde está el punto? Que como tu alma profética tiene una información que no puede ser traducida por el cerebro, algunos pensamos en ocasiones que Dios no nos habla. Es que nosotros somos sensoriales. Es que nosotros nos manejamos por sentidos. Si nosotros no sentimos que alguien está ahí, nosotros pensamos que se ha ido. Nosotros tenemos que necesariamente palparlo, pero Dios no es así. Dios nunca se va de nosotros, somos nosotros que nos vamos de Él. Dios no se ha movido de ningún lugar. Dios no. Dios está ahí fijo. Ahora, curiosamente, si tú lo que quieres es impresionar a otros, a buscar los aplausos de otros, etcétera, 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 yo sé que va a ser un problema. Ahora, ministro, usted habló de 5 niveles del alma. Sí, yo no vine a hablar de los 5 niveles hoy, ¿no? Es para llevarlos a la parte de la profecía. Como el alma tiene 5 niveles, el nivel intelectual pasa la información a la parte espiritual, es decir, al ruach, al ruach del espíritu. Y el ruach entonces quien manifiesta en el cuerpo. Oiga cómo es el proceso. El alma llega a la revelación, la manda al ruach o a las emociones y de ahí cae en el cuerpo. Para poder entonces enviar la información correcta, el alma necesariamente necesita despertar no tan solo a su alma profética, despertar a áreas que ella tiene escondida, que ella quiere guardar, que ella quiere mantener en silencio. Entonces, no es así. No es así. Dios la saca entonces. Dios necesita que el alma espiritual, es decir, donde están las emociones, los sentimientos, esa parte de ti esté en óptima condición para que tú puedas entender qué es lo que te han dado y cómo lo vas a revelar. ¿Sabe que uno de los grandes problemas es este? Porque usted, señores, la pregunta es para el final. Usted no conoce quién usted es, pero entonces quiere conocer el campo profético. Hay personas que ellos no se conocen a sí mismas, ni bienmente conocen a Dios, pero ellos quieren conocer todo lo de Dios, pero no intentan conocer a Dios. Es acá donde viene la cuarta cosa por la que un alma era profética. Un alma era profética, ¿sabe por qué? Porque el alma, al estar expuesta tanto tiempo a la presencia de Dios, habían obligatoriamente algunas facultades que se activaban. Dios mío.
esas facultades que se activan cuando tú te expones de forma profunda e intencional a la presencia de Dios, va activando entonces el campo profético que te pertenece, porque hay un decreto profético sobre ti en el contexto, en el sentido que ese decreto tiene tu diseño profético, tiene tu constitución profética, que hay que hablar de eso, la constitución profética. Tú tiene tu decreto profético, tu constitución profética, tiene tu formato profético. Son tres cosas diferentes: decreto profético, constitución profética y formato profético. En el decreto profético va a pasar lo siguiente. El decreto profético es la forma en la que Dios visibilizó lo que tú ibas a hacer. Ministro, ¿cómo así? Claro, cuando Dios creó el universo, creó emanaciones, creó fuentes, son poderes, son decretos que Dios creó, que son los que constituyen el mundo y lo sustentan. A eso le llamamos emanaciones. Hay emanaciones que tienen tu misma o tienen configurado tu ADN. Por lo tanto, en esa emanación, aquí hay un hombre que se llama Jesús Mesa. Ok, desde el principio hasta el final, todo lo que tú ibas a hacer estaba contemplado en ese decreto. La razón por la que mucha gente no despierta el decreto profético es porque ellos obvian e ignoran que tienen un decreto. Entonces, lo que tú no sabes, el alma no lo puede activar, porque como el alma está suspendida o atrapada en el cuerpo, en cierta medida, o luego de la caída adámica, ¿no? Quedó atrapada, quedó vedada, quedó limitada. El alma por sí misma no puede desvelar el decreto profético. De manera ahora que necesita de un guía exterior, que venga Dios, ya sea que envíe un ángel, que envía un hombre o una mujer, o que envía a alguien, o que lo haga de otra forma, para despertar, para poder acceder a esa área del alma que activa el decreto profético. Dos, está la constitución profética. Esto está fuerte. ¿Qué es la constitución profética? Las constituciones son los establecimientos irrevocables. Cuando una constitución, en este caso la del cielo, puede ser revocable, sí, si se presenta o si hay un tribunal acá abajo, se reúnen para cambiar la constitución de un país. Hay una serie de personas que se reúnen para poder alterar en beneficio quizá de otros lo que dice ahí. Es en ese sentido que nosotros en la constitución de nuestro decreto tenemos que entender que hay decretos, hay establecimientos, hay constituciones que son permanentes y otras temporales y otras que van a surgir internas y también externas. Oh, gloria a Dios. Decreto profético y constitución profética. Al tú no entender tu constitución profética, que consiste en la cantidad de decretos que hay a tu favor, el mundo espiritual tiene una cantidad de decretos que van a tu favor. Hay una cantidad de decretos que van contigo. Hay un decreto en el área financiera, hay un decreto en el área emocional, hay un decreto en la parte sentimental, hay un decreto en la parte mental, hay otro decreto en la parte espiritual. O sea, hay una concatenación de decretos que tú debes conocer. Por esa razón estamos acá, porque lo que estamos es iniciando este proceso para formar precisamente a la gente de cómo se va a conectar con lo que Dios quiere que ellos se conecten.
De manera entonces que nosotros acá tenemos una ardua labor y es conectarnos con los decretos que son nuestros. Porque yo no me puedo conectar con el decreto tuyo porque el decreto tuyo no me reconoce a mí, te reconoce a ti. El decreto tuyo tiene tu nombre y tu apellido. Tu decreto tiene tu acta de nacimiento, es tu decreto. Tu decreto sabe en qué día tú naciste, en qué día vas a morir. Muchos entendían incluso que era donde venía algo, que empezaban a cambiar sus nombres para no recibir lo próximo malo que podía tener un decreto. Por ejemplo, si a los 25 años yo entendía que debía cambiar mi decreto, lo cambiaba para que cosas malas no me sucedieran. Porque como dentro del decreto estaban puestos los nombres de las personas, se cambiaban los nombres. Dios cambió muchos nombres por eso. Porque en los decretos, el mundo espiritual lo que reconocía era, bueno, hay alguien que se llama Tommy, Pedro. Ok, sobre Pedro, sobre ese Pedro, reposa un decreto profético contrario. Hasta que yo no le cambie el nombre, aunque sea levemente, el mundo espiritual lo que va a ver es lo que yo he hecho, lo que ese hombre ha hecho, lo que él tiene. El mundo no va a ver otra cosa. Dios mío. Alabado. Entonces, al no descubrir nuestro decreto profético, nuestra constitución profética, se escapan de nosotros nuestras vidas y nuestros destinos se evaporan. Las almas proféticas, entonces, necesitan ser expuestas a este tipo de enseñanzas, a este tipo de revelación, para que cuando ella escuche esta revelación, algo de ella o en ella despierte, haga clic, que pueda despertar, que pueda buscar la manera de abrir sus alas. Porque el alma, al quedar maltratada, mayugada por el pecado adámico, ha quedado inmóvil para ella misma detectar los decretos y, como si fuera poco, ella misma ponerlo por obras. Ok, entro esto de nuevo. Ok. Como el alma necesita despertar, ya que ella es un alma profética, el primer método para ella despertar es la espiritualidad. La búsqueda de la espiritualidad correcta a través de la enseñanza correcta. Dos, lo segundo que tiene que hacer el ser humano, el ser, para despertar esa área, es precisamente buscar la manera de estar apegado al Creador. Por eso no puede ser un buen profeta el que esté más pendiente a las redes sociales que a Dios. Me explico. Si usted nota los profetas crearon un nuevo tipo de espiritualidad, ¿verdad? Que no era centrada en un templo o en el tabernáculo, era en los montes. Duraban 28 días en el monte, un día para bajar y otro día para subir. Evidentemente que duraban más tiempo con Dios que con los hombres. A diferencia de algunos profetas de hoy, que duran más con la gente que lo que ellos duran con Dios. Eso es un problema. Un verdadero profeta, usted lo va a conocer, es por la intimidad que él tiene con Dios. No las ganas de brillar
de atrapar aplauso y llamar la atención. No, es que él tiene un deseo genuino de estar en la presencia de Dios. Como las almas proféticas no son almas ordinarias, no pueden recibir una formación ordinaria tampoco. Si tú quieres agudizar y profundizar en tu potencial profético, tú vas a tener que agudizar el nivel de tu enseñanza. Vas a tener que intensificarlo y profundizarlo. La tercera cosa que tienen las almas proféticas es que ellas tienen algo llamado percepción. La percepción la voy a explicar de dos maneras. Uno, percepción es de acá abajo hacia arriba. Es decir, desde el plano humano al plano espiritual, es una habilidad de poder sentir, discernir, apreciar y captar ciertas verdades que no han pasado por el proceso lógico ni racional. Viéndolo del infinito hacia abajo, la percepción es el recurso o uno de las herramientas o instrumentos que Dios dotó al alma para que pudiera ponerse en contacto con él. Por eso muchos de ustedes han estado en lugares donde ustedes no se sienten extraño porque el cuerpo se les para los pelos o empiezan a pasar manifestaciones físicas. Es que ese es el alma utilizando todo el potencial, ¿no?, del cuerpo, porque como ella no puede estar fuera del cuerpo y fluir, ella necesita estar en el cuerpo y trabajar y maniobrar. Ha utilizado tu cuerpo para poder mostrarte que algo malo está pasando. Si tú no inviertes, si no inviertes en tu alma no te va a redituar, no te va a retrotraer, no te va a devolver el resultado porque tú no estás invirtiendo en ella. Tú tienes que invertir en tu alma profética. Tú tienes que alimentar tu alma profética. Si tú eres profeta, tú tienes que profundizar obligatoriamente en tu contexto profético, en tu línea profética, en tu formato profético, que es la tercera cosa. Hablé de decretos proféticos, constitución y formato. Voy a explicar qué es un formato. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac. Y cuando Abraham va de camino, no había cordero. Le dicen a los criados que se queden en la falda de la montaña y ellos suben. Cuando suben allá, Dios le dice, no lo hagas. Hay una tradición que dice en Israel que es verdad que fue muerto Isaac. El milagro fue que Dios lo revivió. Que Dios lo revivió. Ahora, hay un punto. Dios le dio el esquema de cómo él iba a hacer las cosas. El formato profético es que antes de empezar, Dios te da el diseño, cómo las cosas van a pasar. Dios te dice el fin desde el inicio. Te dice dónde está la maldición, la bendición, perdón, aún estando en maldición. Es como José.
Dios le muestra el final, mas no le muestra el proceso. Formato profético. Formato profético. Tú tienes que ver cuál es tu formato profético. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que el cielo dijo de ti? ¿Qué fue lo que el cielo preparó para ti? Debes conocer el diseño de lo que te fue dado, entregado, para que puedas vivir feliz en esta tierra. Porque el alma, si no cumple con la asignación dada, no va a salir en paz de esta existencia material. Tú tienes que ver cuál fue tu formato, tu esquema. ¿Cuál fue? Tienes que analizar cuál es tu decreto profético, tu constitución profética y tu formato profético. Tú no eres un cualquiera ni una cualquiera. Tú eres tecnología del cielo caminando en la tierra. En tu alma está la tecnología que el cielo quería que caminara. Ok, entró esto de nuevo. Por lo tanto, tú debes hacer una diligencia o diligentemente buscar la dirección de Dios para encontrar tu formato profético. Tu formato profético tiene todo lo que tú necesitas, toda la provisión, toda la bendición, toda las herramientas, los instrumentos. Tiene todo, la ración que tú necesitas de cada cosa está dentro de tu formato profético. De manera entonces que la tripleta, el trípode sería, Dios establece el decreto profético, pero el decreto no tiene un solo decreto, son varios, lo que se convierte en una constitución. Se convierte en una carta magna, en una ley espiritual que rige a un hombre o una mujer. Y el formato, entonces, cuando tú puedes entender los dos anteriores, el formato, entonces, es la parte donde está uno en forma potencial y el otro ya en forma física, es decir, que se puede exhibir. La razón de la Constitución es que la ley es una ley, y al ser una ley, ¿verdad? Para entrar de una dimensión a otra, necesita materializarlo, porque en el mundo espiritual no es que esté escrito, porque el decreto no es algo de que esté escrito, no, para nada. Es un establecimiento de una voluntad. Es una voluntad que el Padre activó de Él para tu vida. Quiero abrir la sesión de preguntas. Ahora sí pueden preguntar. Ahora sí.